Recibimos al doctor en Comunicación Social Francisco Arri, docente de la ORT, para hablar del informe Encuesta Nacional sobre Consumo Informativo y Tecnologías Digitales en Uruguay. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Saludo a la audiencia y gracias por invitarme. ¿Cómo andás? Bueno, está en el detalle del informe, lo estábamos compartiendo un poquito con Cairo en términos generales. Me parece que está bueno comenzar por primero, obviamente, qué los motivó a realizar este trabajo y todas las cosas que tienen inteligencia artificial que tenemos en la vida diaria, que no le damos corte o asumimos que ya son así, pero ¿cómo la vamos teniendo cada vez en más lados? No, o de repente los que somos más ignorantes tenemos un concepto de inteligencia artificial del que nos creemos a salvo y resulta que no, que convive con nosotros más de lo que creemos. Eso es bien interesante y justamente por eso que está diciendo Cairo es que hicimos el estudio, ¿no? Muchas veces pareciera que inteligencia artificial todo el mundo sabe lo que estamos hablando, que todo el mundo le decimos lo mismo a ese concepto. Entonces, por eso nos parecía interesante, bueno, preguntarle a los uruguayos y a las uruguayas para qué la usan, qué percepción tienen respecto de sus implicancias, porque está muy bien, digamos, muchas veces hablamos de muchos diagnósticos, pero también es interesante saber las personas qué es lo que dicen de la tecnología, para qué la usan, y bueno, en ese sentido apareció la necesidad de hacer este relevamiento que después, digamos, se va a complementar con alguna etapa de estudio cualitativo en donde vamos a poder saber por qué. Exacto. Acá tenemos como algunos emergentes que están expresados en cifras, pero después necesitamos saber, bueno, por qué pasa esto. Exacto. O por qué la gente dice esto. Uno se pregunta, yo siempre que te pregunte, te voy a preguntar desde una ignorancia prácticamente medieval, ¿tá? En todo esto, porque claro, partí de esa base porque además negador total, ¿tá? Pero a veces uno piensa que de pronto quienes estamos parados en este lugar, como me acabo de presentar contigo, podemos llegar a ser negadores o ser temerosos o manejar también los mensajes catastróficos que se tiran en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y quizás no la veamos como lo que realmente puede llegar a ser en su concepción, y es un simple asistente. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque, por lo general, esto que estamos discutiendo ahora es una discusión que se dio en toda la historia de la humanidad respecto de una tecnología emergente, digamos, ¿no? Si nosotros, en vez de inteligencia artificial, pusiéramos televisión, daríamos cuenta de que en los 60 estábamos debatiendo si era buena, si era mala, si estupidizaba a la gente. Pasó con el cine, pasó también con los libros impresos, con lo cual es una discusión remanida, pero siempre interesante para dar en ese aspecto, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos, digamos, como característica, estamos frente a una tecnología que es una metatecnología, porque le da soporte a otras. Entonces, a veces la usamos sin querer usarla, ¿no? O sea, cuando estamos buscando en Google Maps una dirección, hay inteligencia artificial. Si usamos una aplicación para saber a qué hora viene el ómnibus, hay inteligencia artificial. Entonces, como característica, digamos, es una tecnología que es un entorno que nos va envolviendo y del cual, digamos, es bastante difícil decir, yo no la voy a usar nunca, porque si tenés un celular en tu mano, la estás usando seguramente. Está claro. Y hasta para distraerte, para ponerte una película en una plataforma, también. Totalmente. Sí, las recomendaciones, digo, cada vez más parte de la vida social de los seres humanos se gestiona a partir de esto, ¿no? Las aplicaciones de cita, las recomendaciones en Spotify, en Netflix, Waze que nos dice anda por acá, anda por allá, eso es inteligencia artificial. Vos lo mencionabas un poquito del pasar, que la gente que respondió yo no la uso. Si vamos ahora a lo que son los principales resultados, los principales usos de la inteligencia artificial en Uruguay, un 37,7% dijo que no la usa directamente, que declaró, y sobre ese punto quiero meterme un poquito antes de ir a los que la usan y en que el que no la usa, ustedes le preguntaron específicamente porque tenés que, obviamente que hay estratos y condiciones socioeconómicas que no tienen posibilidades pero se le especificaba cuáles son las aplicaciones o los usos en los que están. Sí, en general cuando haces un estudio de tipo cuantitativo, lo contamos a la audiencia que es una encuesta autoadministrada, que se distribuye de manera digital con ciertos criterios de representatividad, hay que jugar con la posibilidad de conocer muchos datos y también con la posibilidad de que la gente responda. Si vos hacés metodológicamente una encuesta que dura media hora y probablemente no hubiéramos llegado a los 1063 casos. Entonces muchas veces lo que hay que hacer es simplificar y poner, por ejemplo, algunos usos más tradicionales, que no quiere decir que no haya otros,
Y tampoco esto no quiere decir que la persona que dice no la uso, no diga sí, yo uso, veo Netflix, y ahí la está usando, digamos, ¿no? Que aparece la cuestión, esto que se llama en los estudios la conciencia algorítmica. Pero en general, digamos, dimos como una especie de batería preseteada para poder identificar principales usos. Por ejemplo, a mí algo que me llamó la atención, igual está en línea con otros estudios, es que hay un 20% de la población que reconoce usarla para temas de autoayuda. Digo, lo cual esto nos pone en una discusión respecto de la salud mental, la atención psicológica, las responsabilidades profesionales, digo, porque esto va quedando por afuera, pero eso, por ejemplo, es un uso que es interesante para ser explorado. Totalmente, que ha sido tan cuestionado, o por lo menos tan debatido, ¿no? De hasta dónde es por lo menos un primer acercamiento a una terapia para alguien que capaz que de otra manera ni siquiera se acercaría, o bueno, o si es confiar en la inteligencia artificial para que se meta en ese tema. Y ahí hay un problema, claro. Ahí te iba a hacer esa pregunta. ¿Ya se está evaluando los resultados que tiene este camino de autoayuda a través de la inteligencia artificial? Entiendo que eso sí lo están haciendo los profesionales de la salud mental, los psicólogos, psiquiatras. Nosotros, digamos, desde la encuesta quisimos reflejar un uso que aparece como un uso emergente, pero digo, de cada 10 personas, 2,1 están diciendo que la usan para eso, ¿no? Es más, ese uso supera a lo que es el uso de producción de imagen, producción de video y producción de sonido. Sí. Hay más gente que la usa para el tema de autoayuda que para producir ese tipo de contenidos. Totalmente. Y es interesante también que esto, digo, nos pone a pensar en otro tipo de consumos, la cuestión de la gente que usa inteligencia artificial para informarse. Es de manera emergente, esto digamos solo para búsqueda de información está en un 15%, en las poblaciones más jóvenes. Bueno, ustedes recién hablaban de las brechas, ¿no? Entonces, bueno, este estudio, si ustedes lo ven, se puede analizar desde el punto de vista de las diferencias que hay entre las poblaciones más jóvenes, que en general tienen una mayor apropiación en términos de programas un poco más complejos. Y eso, cuando va creciendo la edad, empiezan a aparecer las brechas de acceso, las brechas cognitivas o de capital simbólico, que bueno, también son importantes en la apropiación de la tecnología, que es emergente. Recordemos que esto, estamos hablando de esto desde noviembre del 2022, es muy poco tiempo. Sí, totalmente. El principal uso entonces es la búsqueda de información o responder preguntas. Sí, exactamente, para responder preguntas. También es interesante el tema de estudiar o aprender, lo cual, digamos, tiene sentido porque ya vemos cómo en algunas plataformas como YouTube, por ejemplo, se están desarrollando cursos de profesores, todo lo que tiene que ver con los edutubers, los educadores que hacen contenidos para YouTube, que son contenidos que van creciendo en el mundo cada vez más. Por ejemplo, está el caso del profesor de matemáticas colombiano, Julio Profe, que tiene millones de visualizaciones, porque él es un profesor que descubrió cómo explicar, no sé, cómo hacer ecuaciones, por ejemplo. Y bueno, forma parte de los nuevos ecosistemas de aprendizaje con que los docentes y las universidades y los centros de estudio también tenemos que convivir. Sí, claro, ahí empieza la discusión también, ¿no? Que si se suprime o si se incorpora como herramienta, ¿no? Porque también está el desafío al momento de tomar las pruebas, que tantas veces se ha hablado del tema, ¿no? Si los docentes ya parten de la base que los alumnos la van a utilizar, hay que también subir un nivel de complejidad al momento de evaluar. Sí, tenemos que volver, digamos, a pensar procesos evaluativos. El otro día lo decía una colega en las redes sociales que decía, yo hace 10 años, 15, que me creía muy didácticamente preparada y muy progre porque tomaba parciales a libros abiertos y domiciliarios. Y bueno, esto hay que cambiarlo ahora, digamos, porque aparece la asistencia y es difícil a veces mensurar cuánta producción hay propia del estudiante y cuánta de la máquina. Vuelvo a la pregunta del principio, Francisco. ¿Se ha hecho algún tipo de estudio histórico, antropológico, de esa necesidad del humano histórica también de ser servido de alguna manera y que la inteligencia artificial sea... Porque ahora están apareciendo los robots, es decir, aquel futuro, vos sos mucho más joven que yo, pero digo, uno veía las enciclopedias y en este futuro que nos planteaban que iba a pasar todo en el año 2000, cuando yo era chico por lo menos, nosotros íbamos a ser prácticamente que servidos por la tecnología. Y es como una necesidad, parecería que fue una necesidad histórica del ser humano esa, ¿no? Sí, en general, digamos, yo lo que podría responder más desde la comunicación es que, digamos, la capacidad cooperativa del ser humano, por su condición
de especie ha permitido desarrollos tan importantes como la escritura, por ejemplo, que a veces el otro día lo explicaba en clase, uno piensa siempre en esto último como la gran revolución y se olvida que hace 6.000 años el surgimiento de la escritura transformó el mundo para siempre y lo cambió de verdad, porque permitió un montón de cuestiones que no existían en la comunicación oral, ¿no? Pero me parece lo que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta es que en estos procesos de toma de decisiones, de enseñar, de aprender, se empiezan a incorporar agentes no humanos. Obviamente nosotros no vamos a decir, vos agente no humano toma la decisión, pero sí, me asiste, es mi copiloto, me ayuda a pensar, me ayuda a traer una idea. Entonces, nuestro desafío en la universidad es lograr ese pensamiento crítico, esa adopción correcta si se quiere, pero siempre desde la parte de que la supervisión humana nunca puede ser dejada de lado. Ahora, no es un fenómeno que nosotros podamos ignorar o decir, bueno, de aquí esto no se habla, aquí no se usa, digamos, ¿no? No, totalmente. Y con respecto a los usos, lo decíamos, Francisco, la búsqueda de información o responder preguntas es lo que más respondió en términos generales los uruguayos que fueron consultados, después estudiar o aprender, luego juegos y entretenimiento, después producción de texto, y después allí, en quinto lugar, autoayuda, por mencionar por lo menos los primeros 5, ¿no? Sí, eso es bien interesante y como decíamos, esto me parece que también es valioso del estudio, que no hay una adopción acrítica, digamos, porque muchos de los encuestados tienen dudas respecto de el uso de los datos, muchos de los encuestados tienen dudas respecto de el impacto ambiental que tienen estas tecnologías, digamos. Entonces, hay una adopción, hay una cierta conciencia, pero también hay un cuestionamiento, ¿no? Lo cual eso es interesante para analizar. No es una adopción acrítica en decir, bueno, todo va a ser mejor, todo va a estar bien, que podría ser una línea posible, pero nosotros en este estudio notamos que entre la gente que sí la usa hay, digamos, algunos reparos. Sí, se metieron un poquito en esos conceptos, lo del impacto ambiental y en las dudas sobre el manejo de datos. ¿Qué desglose se puede hacer de eso en cuanto a edades, sexo? Bueno, en general, digamos, las mujeres tienen una mayor desconfianza respecto del uso de los datos, el reemplazo en el trabajo. Los jóvenes suelen ser un poco más optimistas en ese sentido y a medida que va aumentando la edad, esa confianza va decreciendo de manera inversamente proporcional. A más edad, menos confianza. Y después es interesante también, lo consultamos en términos del espectro ideológico, digamos. En general, los votantes que se identifican o se perciben más cercanos al centro o a la centro-derecha tienen una mayor confianza en las potencialidades de la inteligencia artificial. En cambio, aquellos que se perciben como votantes de centro-izquierda tienen más reparos. Digamos, como una lectura ideológica, si se quiere. Que no quiere decir que todos piensen lo mismo, por supuesto, esto es una encuesta, pero da una marca de cómo se articulan ciertos pensamientos. Totalmente. Y después con respecto, estaba viendo todos los datos con respecto al uso de la inteligencia artificial, según la edad, ustedes dividen en franjas de 16 a 34 años, de 35 a 64 y de 65 años o más en adelante. Y allí, bueno, los datos también sigue siendo preponderante, obviamente entre los 16 y 34 años, el uso para estudiar o aprender. Ahí se despega bastante. Sí, ahí se despega bastante, por eso decíamos que usan, digamos, herramientas que son, diríamos, un poco más sofisticadas para interactuar, claro, no sé, con ChatGPT, con Gemini o con otro sistema. Eso implica una operación cognitiva un poco mayor que la de interactuar con un mapa, por ejemplo, que ya es una tecnología un poco más instalada. Sí, pero y con respecto a la autoayuda, yo hubiera pensado que capaz que lo usaba la gente un poquito más grande, no sé por qué, capaz que tengo un preconcepto con eso. Puede ser. Y los que más la usan son los de la franja de 16 a 34 años, sí, la gente más joven. Es la gente más joven y es la gente que está más en contacto de manera constante con esa tecnología, sí, digamos, ¿no? Y hay una etapa de experimentación también. ¿Cuánto estas tendencias, viste, Francisco, que se tiende siempre a hablar de generaciones, ¿no? Los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación... Esto también va marcando esta cercanía con la tecnología y esta dependencia, en este caso, por ejemplo, de lo emocional. Marca también, está previsto que marque también nuevos conceptos en lo que tiene que ver con generaciones y su comportamiento. Es probable, digamos, en general a los sociólogos o a algunos sociólogos les gusta hacer esas caracterizaciones.
lo cual está bien en términos generales. A mí en términos de usos de la tecnología me gusta pensar en, bueno, hay digamos algunos usuarios que tienen un uso más intensivo, otros no. Yo digamos no hablaría por ahí de nativos digitales, ¿no? Porque en general... Pero fue un término que se usó mucho en su momento, sí, que fue el que me disparó la pregunta, sí, por eso. Sí, se usó mucho, pero también está... es un término que ha tenido buena prensa, pero en general estaba... Ahora lo ponemos un poco en cuestionamiento porque a veces el solo hecho de haber nacido en una determinada edad no implica per se que haya un uso de la tecnología. Digo, yo a lo mejor como docente y como investigador puedo tener un uso de la tecnología mucho más desarrollado y completo que un estudiante de liceo probablemente, que sería un nativo digital, digamos, ¿no? Entonces ahí, por eso esto es bien interesante porque aparece toda la cuestión del rol de los adultos o de las organizaciones educativas, ¿no? Pensando en la alfabetización crítica, en el impacto ambiental, en el impacto a nivel de la seguridad de los datos, para que sea bueno usar pero con esa conciencia, ¿no? Y entonces ahí aparece donde por ahí nosotros sí podemos sacar un diferencial respecto de todas esas implicancias que a veces un usuario, un superusuario joven por ahí no se lo pregunta. Está claro. Y vos sabés que estaba prestando atención a los mensajes de los oyentes. Tenemos de todo, dependiendo del uso, pero también quienes preguntan qué es y para qué sirve la inteligencia artificial. Y ahí vamos de vuelta al punto cero. Hay gente que todavía, o sea, seguramente lo usa en mucha cosa, sin meterse en el chat GPT ni nada de eso, pero que todavía no tiene conciencia de que la inteligencia artificial la tenemos en un montón de aplicaciones con las que contamos a diario. Yo diría que son grandes sistemas de mediadores con el mundo, digamos, que nos ayudan a organizar una gran cantidad de datos y nos ayudan a tomar decisiones a partir de ciertas interfaces, ¿no? Como por ejemplo los mapas o los recomendadores. Muchas veces, digo, seguro que nos ha pasado estar un domingo de lluvia y a ver qué voy a ver en Netflix, ¿no? Y no se nos ocurre qué ver y probablemente decimos, a ver, el para ti. Ese recomendador seguramente, bueno, tiene que ver con una nueva forma de mediación de la realidad, digamos, como para explicarlo en términos más o menos sencillos, que tiene que ver con la recopilación de una buena cantidad de datos, el procesamiento de una cantidad de datos y la capacidad que tiene esta tecnología o el diferencial es poder predecir una conducta, digamos, es decir, que yo sepa que a vos te va a gustar esta película y por eso te la ofrezco y seguramente va a ser la que vos quieras ver. Y te vas a enganchar y vas a consumir eso y te metes y la ves. Esa es la idea. Eso. En cuanto a las principales aplicaciones de inteligencia artificial utilizadas en Uruguay, ¿cuáles fueron las respuestas obtenidas? Bueno, en general el asistente de Google, como el más usado, toda la gama de abanicos de Google. Y después el ChatGPT, digamos. Y eso es interesante porque sale antes que las recomendaciones de Netflix, Spotify, lo cual... Y YouTube, antes que YouTube incluso. Implica que son tecnologías más viejas en términos de tiempo o de conocimiento. Sin embargo, bueno, toda esta discusión que se ha dado desde noviembre del 2022 ha logrado que una tecnología que se hace popular y se conoce en 2 años y medio, desplace en términos de uso a otras, ¿no? Y eso habla un poco de que cuando ocurren estas cuestiones vinculadas a las tecnologías emergentes, aparecen los saltos de escala temporales, ¿no? Entonces el tiempo empieza a achicarse cada vez más. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, ¿en cuántas semanas llegó Facebook a 100 millones de usuarios? Van a ver que Facebook en el 2006-2007 tardó mucho más tiempo que TikTok. Y eso es un efecto de la tecnología, la alteración de escala y el acortamiento de los rasgos temporales, digamos. Tal cual, todo parece que sucede muchísimo más rápido, ¿no? Sí. No es que parece, sucede efectivamente. Es una característica básica de las adopciones tecnológicas. ¿Hay límites éticos planteados en esto? Bueno, nosotros en general lo preguntamos en función de los datos. Ahí cuando hablamos de los datos también hay una cuestión ética. Cuando hablamos también de la cuestión ecológica, que ahí también, bueno, digamos, si uno lo ve, los que están más preocupados por la cuestión ecológica son los más jóvenes. Lo cual, bueno, tiene que ver, digamos, y cuanto más se va alejando la edad, aparece una menor preocupación por eso. Pero sí, digamos, en la cuestión ecológica y en la cuestión de los datos, evidentemente hay una cuestión ética que tiene que ver con, bueno, preguntarnos cuántos litros de agua usa ChatGPT cada vez que yo le pregunto algo. Concretamente, ¿no? Y empieza a haber una capa de conciencia sobre esas implicancias, ¿no? Porque en general, ¿qué ocurre? En estas tecnologías, digamos, hay metáforas que son muy
etéreas, la nube, ¿no? Entonces pareciera que nada ocupa lugar, y no, cuando hablamos de una nube, cuando hablamos de un servidor, todo eso ocupa lugar, gasta electricidad, gasta agua para enfriamiento, gasta minerales extraños de muchas partes del planeta para las computadoras, para los... Entonces, bueno, esa cuestión empieza a preguntarse también, y en algún punto, en alguna capa de la población, de a poco empieza a permear esa preocupación. Sabes que generó varias consultas y varios mensajes el tema de los más conservadores y más progresistas de la conciencia sobre el uso, o por lo menos del uso de la inteligencia artificial. Dice María del Carmen, estoy escuchándolos atentamente. ¿Cómo explica el entrevistado que las personas con tendencia de la derecha o más conservadores confíen más en la inteligencia artificial y la gente más progresista menos? Yo hubiera intuitivamente pensado que era al revés. Bueno, puede ser. La verdad es que del estudio eso no se desprende, es decir, se desprende esa marca, y yo la verdad es que, podría aventurar 1000 conclusiones, pero esas las vamos a buscar en los estudios cualitativos, cuando le preguntemos a un grupo de personas, ¿por qué piensan que es esto, no? En esta etapa de la encuesta no indagaron más en ese punto. No, en general fue como una muestra. Esta encuesta tuvo como 3 grandes ejes, y la de la inteligencia artificial es una de las partes. Tuvimos otra que describe un poco el ecosistema informativo uruguayo, y ahora estamos trabajando en otra que estamos cerrando, que tiene que ver con confianza, desconfianza en las noticias, qué hacemos si verificamos o no una noticia, a dónde verificamos, que hay resultados muy interesantes, y me parece muy alentadores también para la profesión periodística y para los medios de marca, ¿no? ¿Dónde los verifican? En términos así generales. Me van a tener que invitar de vuelta. No, voy a spoilear. Eso seguro. Voy a spoilear. Tranquilo que te vamos a invitar. En general, como un adelanto, los encuestados aseguran que su puerta de entrada son las redes sociales a la información. Sin embargo, los medios de marca y los periodistas sirven para contrastar esa información que no es creída del todo de una, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante. Para ustedes que son periodistas, para nosotros que estamos formando comunicadores y periodistas, hay un valor en el ejercicio del periodismo profesional y en el periodismo de marca que es interesante, que está siempre como una fuente de contraste y de chequeo. De eso vamos a hablar seguro cuando tengan todas las conclusiones analizadas. Obviamente, estamos trabajando en ello. Ahí va, es súper interesante. Muy interesante. Y después hay una parte del estudio donde ustedes, y ahí quiero que nos cuentes cómo fue planteado. Dice que la inteligencia artificial, o por lo menos la pregunta que hicieron, puede mejorar los servicios, salud, educación, transporte en Uruguay, y ahí hay distintas afirmaciones. Un 43% dijo que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo, ahí con respuestas intermedias, pero un 32% dijo que estaba de acuerdo en que la inteligencia artificial puede mejorar los servicios. Eso que es en cuanto a optimización, se me ocurre que de tiempos, Claro, por ejemplo, pensar en, quiero mejorar un sistema de turnos en un policlínico público, quiero mejorar los tiempos de espera, los tiempos de llegada de un ómnibus, poder... entonces la pregunta tenía que ver con eso, y ahí también lo que aparece, vos leíste un porcentaje que es significativo. Bueno, hay una buena franja de la población que está pensando el tema, sí, que no tiene una posición relativamente clara, ¿no? Y esto también es importante. Sí, es más grande que la que se manifestó en desacuerdo o en totalmente en desacuerdo. Totalmente. Y ahí vuelve esto que decíamos al principio de la lectura en franja etaria, ¿no? Los más jóvenes en general confían o tienen una mayor confianza en que la inteligencia artificial va a poder mejorar estos servicios y las oportunidades de trabajo, y cuando crece la edad aparece más el escepticismo o cierta percepción de un riesgo, ¿no? De reemplazo, de automatización, que reitero, esto es muy interesante y son discusiones que se han dado a lo largo de toda la historia de la comunicación humana. El tema del reemplazo, si nosotros nos fuéramos a pensar en lo que pasaba en la época de la Revolución Industrial, bueno, esta discusión de la máquina y el ser humano ya se dio en otros términos, pero también se pensó lo mismo, ¿no?
Absolutamente. Con lo cual, a mí me interesa marcar esto porque muchas veces hay discursos demasiado rupturistas a favor o en contra, y a mí me gusta plantear una mirada más de continuidad, digamos. Cada época tuvo su inteligencia artificial en cierta forma. Totalmente. Con sus diferencias. Totalmente. Absolutamente. Es muy interesante, así que sí te vamos a invitar de vuelta, Francisco, más adelante para seguir conversando de este tema. Claro que sí, y también está buenísimo este tipo de trabajos, ¿no? Porque uno habla a veces conceptualmente la inteligencia artificial o abordamos acá los riesgos que tiene, los usos, qué sé yo, hablamos de las estafas, de lo que hay que hacer, la educación que tiene que ir de la mano con eso, pero realmente qué es lo que opinan los uruguayos, qué mirada tienen, el uso que le dan, está buenísimo para aterrizar estos temas, ¿no? Sí, porque nosotros decimos siempre que la tecnología no son solo los usos y las concepciones, sino también lo que decimos de ella, ¿no? La tecnología también se construye por los discursos sobre la tecnología. Entonces, bueno, queríamos un poco poner esto sobre la mesa para poder discutirlo y compartirlo en general, para ver, bueno, qué hacemos con esto, ¿no? Está buenísimo. Un placer tenerte acá. Muchas gracias.